Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es clase de consulta en teoría. Como el miércoles fue feriado, pasó para hoy. Em, pero como no tuvimos clases el lunes, sino que más que nada fue una presentación, y bueno, más o menos hemos preguntado, hemos charlado sobre qué temas íbamos a dar en el curso, qué temas les interesaban a ustedes. Hoy en realidad sería la primera clase. Hay muchos compañeros que no están ingresando. De todas maneras, esto lo vamos a retomar el lunes. Pero bueno, quería antes preguntarles si hay algunos de los que está aquí que no se presenta el lunes y quiere compartir, eh, comentarnos, digamos, si es emprendedor ya o tiene una idea de emprendimiento, como para conocernos, digamos. Lo cual está bueno saber, ¿no? Con quién tener el contacto, digamos, de los compañeros, qué tipos de emprendimientos tienen y en distintas zonas. El lunes vimos que había muchos compañeros, bueno, de distintos lugares, Abrapampa, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, Cusicusi, de San Salvador también. Si hay alguien que no se presentó y quiere presentarse, que active su audio y nos cuente, digamos, a qué se dedica, si nos quiere contar. Todavía no los conozco. Sí, Hola, buenas tardes. Soy buenas. Azucena Gámez de La Quiaca. Hola, Bueno, Susen. yo actualmente no tengo ningún emprendimiento, pero quiero justamente emprender en esto, en la parte gastronómica, en el rubro gastronómico. Ah, Hace un bien. tiempo me dedicaba, hace muy chiquito, para hacer pastelería, pero fue un tiempito nada más, después por distintas circunstancias dejé. Claro, Y ahora quiero recomenzar con esto, así que lo que más me interesa es cómo vender el producto. Pues esto, como le digo, era hace unos 10 años o más, y no estaba todo esto de la tecnología, más era casa por casa, boca a boca. En cambio, ahora veo que todos los productos o casi todo te lo ofrecen por los por medios internet. de comunicación. Sí, Veo que sí, es sí. otra la forma de llegar al público, al consumidor, así que eso me interesa, cómo comercializar el producto. Sí, es muy interesante lo que decís porque ya veníamos con un cambio, ¿no? Paulatino en ese sentido de que todo se va digitalizando. Con la pandemia se agilizó mucho más. Nos obligó, digamos, a sí o sí a recurrir a estas herramientas, como por ejemplo esto, ¿no? De las clases virtuales, vender online, cobrar online, o sea, teletrabajo, un montón de cosas novedosas que antes ni no estábamos acostumbrados y que ahora sí o sí la tenemos que, que hacer. Sí, así es, actualizarse, aprender nuevas cosas. Así es, hay que aprender de todo. Gracias, Sí, Azucena, por contarnos. No sé si hay alguien bien. más y si no, bueno, arrancamos nomás. Eh, Como les digo, esto lo voy a volver a dar el lunes, teniendo en cuenta que hay muchos compañeros que no han ingresado y en teoría hoy es de consulta, pero como no hubo clases, como para ir adelantando y que ustedes aprovechen el tiempo, vamos a ir hablando un poquito de estos conceptos teóricos que dijimos la semana pasada, el lunes, perdón. Ahí voy a compartir mi pantalla. ¿Ven ustedes mi pantalla? Sí, profe. Buenísimo. No sé si, Sí, profe. sí, lo que no sé si ustedes ven toda la pantalla o se ve cortada. Si no, la achico un poco. Ahí está bien, ¿no? Bien. Bueno, arranquemos un poco charlando.
más o menos como les decía, este curso va a tratar de herramientas administrativas y comerciales para microemprendimientos. Más o menos hay un temario tentativo, ¿sí?, de lo que va a incluir el curso, pero es algo que se puede ir amoldando según las necesidades que ustedes tengan. El lunes, la mayoría, digamos, de los que participaron, nos comentaron que, bueno, que les interesaba mucho el tema este de estrategias de marketing, ¿sí? Cómo vender, esto de cómo hacer publicaciones en las redes sociales, cómo utilizarlas. Bueno, es uno de los temas que está dentro del programa. Pero también tenemos que hablar de otros conceptos para llevar a cabo un emprendimiento, sí o sí necesitamos hacernos amigos de los números, no nos queda otra. Entonces, por eso tenemos que hablar de recursos, ¿sí?, que se van a manejar dentro de esta gestión del emprendedurismo. También los costos, qué tipo de costos hay, para qué me sirve saber de costos, ¿sí? La determinación de precios, qué registros contables básicos podemos llevar para cuando llevemos a cabo un emprendimiento, digamos, para qué me va a servir esos registros contables, que por lo menos tengan noción de cuáles son sus obligaciones o qué opciones tienen para llevar a cabo el emprendimiento y cómo manejarlo, ¿sí? Bueno, qué registros contables hay y para qué los van a utilizar. Hemos agregado el tema de herramientas de cobro digitales, por ejemplo, Mercado Pago, ¿sí? Ahora es como que está muy a la moda, digamos, se utiliza muchísimo. Prácticamente ya todos los comercios, todos los negocios lo utilizan, porque, digamos, vender en efectivo hoy por hoy es como que pocos comerciantes, digamos, se pueden dar el lujo de cobrar así nada más. De hecho, eso lo vemos, creo que únicamente en la feria, ¿sí? Cuando vamos a comprar, no sé, por ejemplo, acá en Perico, en la ropa, digamos, ahí te cobran sí o sí efectivo, o la verdura y todo eso. Bueno, existen otras herramientas, digamos, que podemos utilizar y que nosotros podemos, que por lo menos sepan cuáles son las opciones que tienen, ¿sí? Vamos a hablar también un poco de cuáles son las estrategias asociativas que hay, digamos, en el caso, digamos, llegado el momento de cuando hablemos de emprender algo, piensen que hay otras formas de asociarse, ¿sí? No solo, digamos, puedo hacerlo yo sola, sino que pensar que puedo asociarme y para qué me serviría eso, qué ventaja me reporta asociarme con otro emprendedor, por ejemplo. Vamos a hablar también, dentro de los temas se planteó hablar del tema monotributo, por lo menos que ustedes sepan qué opciones tienen de inscribirse ante AFIP el día de mañana, que cuando quisieron, por ejemplo, facturar, acceder a líneas de financiamiento, ¿sí? Bueno, estos organismos nacionales les exigen que estén inscriptos en AFIP y tengan un historial, un respaldo patrimonial, ¿sí? Un historial de ventas. Para eso hay que facturar y para eso hay que inscribirse previamente en monotributo. Bueno, ¿qué opciones de monotributo tenemos? Hemos comentado que había el monotributo general, pero hay otros más accesibles como el monotributo social, y la contadora Guayar había comentado que está vigente el monotributo agropecuario, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver las estrategias de marketing, que era un tema que ustedes, la mayoría comentó que era lo que más le interesaba. Previo a hablar del marketing, sí o sí tenemos que hablar de números para que ustedes entiendan o por lo menos tengan una noción de conceptos de ese tipo, digamos. ¿Por qué? Si ustedes llegan a emprender algo, ustedes como cabeza, digamos, de ese proyecto, de ese negocio, de ese emprendimiento, van a tener que gestionar todos los recursos de su emprendimiento, recursos de distinto tipo. Ya ahora lo vamos a ver cuáles son. Pero bueno, gestionar implica que ustedes previamente sepan o tengan algunos conocimientos, ¿sí? De algunos temas como son estos, los costos, cómo van a determinar el precio de eso. No solo es hacer publicidad, digamos, si no manejan bien los recursos, por más que tengan una buena publicidad, y el negocio se puede venir abajo porque deja de ser rentable o porque no están bien posicionados, digamos, ¿sí?
Entonces hay que conocer de números. Entonces, cuando hablamos de un emprendimiento o un negocio, ¿sí? ¿Cómo nace, digamos, ese emprendimiento? Generalmente nace de una oportunidad de negocio. Es decir, cuando la oportunidad, digamos, se da en el mercado de que nace una necesidad, digamos, en el mercado y bueno, por eso es una oportunidad de negocio. Por ejemplo, la compañera Azucena recién remarcaba el tema de a ella le gustaría emprender un negocio en el sector gastronómico. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando estábamos todos encerrados? Que este rubro creció muchísimo porque claro, primero que había restricciones para ir a comprar, digamos, los negocios, no podíamos hacer eso y muchos hemos pedido muchas veces, digamos, delivery. Entonces este rubro creció un montón. Se veía, digamos, en los mismos barrios que mucha gente se empezó a dedicar a esto, justamente, bueno, porque había tantas restricciones que, bueno, ir a almorzar a un restaurante no lo podíamos hacer. Pero bueno, al menos podíamos pedir delivery y era una de las opciones. Esa fue una oportunidad de negocio que se dio en la pandemia. Esto de crear, digamos, qué negocios surgieron, ¿no? A partir de esto que surgió, digamos, de esta pandemia, ¿qué hizo surgir? Pero también pueden hacer este emprendimiento por otros motivos. No sé, por ejemplo, de la propia creatividad del emprendedor. El emprendedor es aquella persona que es un soñador, que es un innovador en algo, ¿sí? Que tiene un proyecto, tiene un sueño y lo quiere llevar a cabo. Bueno, o sea que ese negocio puede surgir de la propia creatividad de esa persona. Puede surgir de una innovación, es decir, invento algo nuevo y que, bueno, se puede convertir en algo, una novedad, algo, patentarlo inclusive, algo nuevo, digamos, que no existía, eso es innovación. Cuando creo algo que no existía antes. Un emprendimiento puede surgir también de las demandas del mercado. Hablábamos recién todo esto del teletrabajo, de las comunicaciones online, clases virtuales. Bueno, eso fue una demanda que existió en todo este tiempo, por lo mismo que veníamos diciendo. Por tema pandemia nos tuvimos que reacondicionar y por restricciones, digamos, a permisos, digamos, para ir a trabajar y demás, los que podíamos, digamos, hemos trabajado desde la casa. Entonces, tuvimos que aprender, digamos, a comunicarnos virtualmente. Eso fue una demanda del mercado, digamos, lo exigió, no había otra. Entonces, bueno, surgieron todas estas, ahora hay un montón de plataformas online también, ya existían algunas y se crearon nuevas justamente por esto de las clases virtuales, que fue un boom y sigue siendo todavía. O por ejemplo, esto de las empresas de internet, pero tuvieron como mucha más demanda, digamos, a la hora de realizar conexiones de internet, justamente porque a la gente no le quedaba otra, los chicos tenían que estudiar virtual, ¿sí? Bueno, eso también fue un crecimiento para ese sector, porque hubo una demanda de consumidores, digamos, en el mercado. También puede surgir porque haya servicios mal prestados, ¿sí? Es decir, algún servicio o producto que esté funcionando mal en el mercado y bueno, es una oportunidad para mí para lucirme, digamos, con mi producto y introducirme en el mercado. Digamos que un emprendimiento puede nacer de cualquiera de estas opciones. Siempre un emprendimiento nace de una idea. Pero ese emprendimiento o ese proyecto tiene que organizarse. O sea, esa idea no es que yo tenga una idea, por ejemplo, o sea, un deseo, digamos, de hacer algo, me surgen ideas y no es que de entrada voy a arrancar y lo voy a llevar a cabo. Previamente me tengo que organizar, tengo que justamente saber de todos estos temas
Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, de hacer este curso, de tener una idea, digamos, de ciertos conceptos previos a llevar adelante, antes de, antes de llevar adelante un proyecto, está buenísimo porque los va a organizar, ¿sí? Tienen que saber que para llevar un proyecto no es nada fácil, tienen que acomodarse, digamos, determinar tareas, quién se va a encargar de tal cosa, o si todas las responsabilidades van a estar sobre mí, bueno, saber a qué responsabilidades me voy a afrontar, etcétera. Hay que planificar ese proyecto. Esa es la idea del segundo punto, ¿sí? Cuando iniciamos un proyecto, generalmente lo hacemos desde la informalidad. Siempre, generalmente, los negocios nacen así. Cuando hablo de lo informal, me refiero a que no, es decir, no me inscribo ante AFIP, por ejemplo, o sea, empiezo a vender directamente, pero no tengo ningún tipo de inscripción. Hay tipos de negocios que sí o sí requieren para iniciar, digamos, previa habilitación, por ejemplo, municipal, etcétera, ¿sí? O habilitación de otros organismos de control. Entonces, hay negocios que sí o sí necesitan la formalidad antes de empezar, porque el tipo de producto que voy a vender justamente me exige que sí o sí inicie con una habilitación. Por ejemplo, el otro día hablábamos de una carnicería, ¿sí? Sí o sí es como un producto muy delicado, digamos, lo que voy a vender, entonces necesita, digamos, ciertas habilitaciones, porque si no, ante inspecciones o algo, seguramente me pueden clausurar el negocio si es que no tengo esas correspondientes habilitaciones e inscripciones en distintos organismos. Por lo general, digamos, otro tipo de emprendimiento que no requieren estos productos, estos tipos de requisitos, digamos, de exigencia por parte de los organismos, generalmente comienzan desde la informalidad. Pero sepan que para poder crecer, digamos, uno de los puntos es llegar a formalizarse, es llegar a inscribirse, ¿sí? Es llegar a tener todos los papeles en regla. ¿Por qué? Porque a futuro, para que un negocio crezca, siempre va a tener que recurrir a financiamiento, ¿sí? Algún tipo de financiamiento. O presentarse, por ejemplo, o postularse, digamos, como un proyecto, no sé, ante algún subsidio, por ejemplo, que largue el Estado. Bueno, para cualquiera de eso, un crédito, un subsidio, lo que fuere, sí o sí, ya sea el Estado o esa institución que está avalando, digamos, ese subsidio o crédito, sí o sí me requiere, me exige inscripción, facturación, que esté inscripto como pyme, ¿sí? Etcétera. O sea, una serie de requisitos que me van a pedir. Entonces, a futuro, sí o sí tienen que pensar que tienen que ir camino hacia una formalización. ¿Esto por qué es importante? Porque es un costo más que se le va a aumentar, digamos, dentro de su estructura de costos. ¿Sí? El monotributo, por ejemplo, es un monto fijo todos los meses eh, que voy a tener que afrontar y va a salir, digamos, una salida de dinero de que tiene que cubrir mi negocio, ¿sí? Es algo que lo tengo que tener en cuenta. Generalmente los emprendimientos de la economía social y solidaria tienen otros fines además de los económicos, ¿sí? O sea, priorizan otras cosas. Por ejemplo, la generación de empleo estable, que sea un empleo de calidad, que haya inserción laboral. Pensamos también en la conservación y cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible. O sea, no solo cuando pensemos en un proyecto, pensemos que sea rentable, que me deje dinero y lo demás que no me importe nada. No, pensemos que este emprendimiento que tenga otros fines o por lo menos que a futuro, a largo plazo, por lo menos cumpla alguno de estos otros objetivos, ¿sí? Que por lo, no sé, si está relacionado a algo que tenga que ver con el medio ambiente y bueno, que por lo menos mi objetivo sea uno de esos, es preservar el medio ambiente de la comunidad en la que estoy, eh, que a futuro genere empleo estable, ¿sí? Genuino. ¿Hasta acá alguna duda, chicos?
Váyanme preguntando si quieren, ¿no? No hay ningún problema. Bien, como les decía, no sé si me escuchan bien, si no me pongo el auricular. No les pregunté antes si me escuchaban bien. Como les decía, ustedes cuando lleven a cabo un emprendimiento, sí o sí te tienen que hacer amigos de los números, no queda otra. O, por lo menos, si ustedes tienen la idea de llevar a cabo un emprendimiento y van a delegar la función de gestión de ese negocio, de ese proyecto, bueno, al menos sepan de todos estos conceptos que estamos teniendo en cuenta ahora, porque cuando esa persona tenga que rendir cuentas, digamos, de todo el manejo de esos recursos, ustedes sepan por lo menos y entiendan qué es lo que, a qué, digamos, qué se está, qué está llevando a cabo esa persona, ¿sí? Qué está manejando, digamos, hay distintos recursos en los que interviene en un proyecto. ¿Cuáles son esos recursos, digamos? ¿Y qué son los recursos? Los recursos, bueno, y las capacidades van a ser o son los medios por los cuales los emprendedores, los negocios, las organizaciones cuentan para llevar a cabo una tarea y lograr su objetivo. Es decir, si ustedes van a llevar a cabo un emprendimiento, saben que van a tener que contar con distintos recursos, ¿sí? Estos recursos pueden ser humanos, técnicos, financieros, físicos o materiales y los informáticos o tecnológicos. Los humanos se refieren a aquellos, digamos, justamente que tienen que ver con las personas, ¿sí? Las personas van a contribuir al negocio con sus habilidades, con las experiencias que tienen, con el conocimiento y el saber, ¿sí? Con el que ya vienen incorporados. Es decir, que tiene que ver con la capacidad intelectual que tenga esa persona y que me aporte al emprendimiento. Dentro de este recurso humano va a estar aquella persona que se dedique a planificar, organizar y gestionar todos estos recursos. Es decir, aquella persona, digamos, que va a ser la cabeza del proyecto, ¿sí? En este caso, digamos, serían ustedes. Ustedes van a ser los que van a manejar todos estos recursos, salvo que lo deleguen. Pero bueno, ustedes forman parte dentro de esos recursos del emprendimiento. ¿Y qué otros, por ejemplo, recursos humanos pueden tener? Y bueno, por ejemplo, algunos compañeros de ustedes comentaban que dentro del proyecto de a poco fueron incorporando a los mismos familiares, ¿sí? Hermanos, tíos, con distintas tareas, digamos, pero se fueron sumando al proyecto. Bueno, ese tío, ese primo, ese hermano que va a contribuir al proyecto, seguramente si ingresó al proyecto es porque él sabe algo que yo no sé, digamos, tiene una capacidad o una habilidad que yo no tengo. Eso es lo que tienen que tratar de explotar de la otra persona, ¿sí? No sé, por ejemplo, ustedes se asocian, por ejemplo, o incorporan a su proyecto a un hermano. Y ese hermano maneja muy bien el tema de redes sociales. Bueno, él que vea el tema de publicidad, por ejemplo. Entonces, entre los dos, uno pone digamos, el intelecto, digamos, el capital intelectual, digamos, del emprendimiento, y el otro va a poner el trabajo técnico o duro, mano de obra, por decirlo así, ¿sí? Y se tienen que complementar, digamos. Y el recurso humano es uno de los recursos más difíciles de manejar. Imagínense que es convivir, es formar un equipo de trabajo, ¿sí? Hay que plantear reglas, normas de convivencia para que todo fluya, porque si no es muy difícil que salga adelante este proyecto. Los recursos técnicos se refieren a todos aquellos procesos que van a estar dentro de mi emprendimiento. Hay proyectos, digamos, que van a tener un proceso de producción, o sea, transformación de un insumo, una materia prima, hasta que se transforme en un producto terminado. Es decir, este recurso técnico tiene que ver con todo ese proceso, desde que ingresa el insumo hasta que se convierte en un producto para la venta. Otro de los procesos
que está metido dentro de este recurso técnico es el proceso de ventas. El proceso de venta es cuando, una vez que está terminado el producto, yo ya lo largo para el mercado. Pero para largarlo al mercado tengo que tener un proceso, digamos, como, por ejemplo, no sé, si vendo, por ejemplo, sopas en sobre. ¿Qué paquete, qué packaging, qué empaque voy a utilizar para esa sopa? Lo voy a poner en bolsitas de plástico, en bolsas de papel cartón. ¿Y cómo va a ser la imagen de la etiqueta? ¿Qué va a llevar en la etiqueta? O sea, todo eso requiere un proceso, ¿no? De venta. ¿Cómo va a ser el proceso de vender ese producto al mercado? Y luego está sumado el proceso de comercialización. Es decir, un paso más, digamos. Una vez que ya está para la venta, ¿cómo lo comercializo en el mercado? ¿Qué precio va a tener? ¿A qué mercado voy a vender? ¿Va a ser dentro de Jujuy? ¿Lo voy a mandar a Buenos Aires? Bueno, para eso tengo que contratar, ver la logística de ese producto, o sea, en qué lo voy a transportar, en qué me conviene, no sé, por ejemplo, en correo argentino, mandarlo en correo argentino porque es más barato, o no sé, utilizar un transporte específico, o sea, eso tiene que ver con el proceso de comercialización. ¿Cómo lo voy a vender? También está ahí el tema de cómo lo voy a publicitar, ¿sí? Cómo voy a hacer la publicidad de ese producto. Lo voy a hacer solo por Facebook o Instagram. Me voy a crear una página, no sé, voy a hacer publicidad en radio, digamos. ¿De qué me sirve hacer publicidad en Internet si en la comunidad, por ejemplo, en la que yo vivo, no sé, solo 2 personas o 3 personas tenemos Internet? Y yo necesito que mi producto se venda en toda mi comunidad. Por ahí podría también implementar esto de vender por internet para aquellas personas que tengan internet, pero también por ahí hacer publicidad en radio, y que es algo que toda la comunidad sí escucha, digamos. Por ejemplo, la frecuencia más escuchada de la zona, por supuesto. O sea, hay que ver las estrategias de comercialización que hay, ¿sí? Eso va a depender de la localización, o sea, dónde nos encontremos ubicados y del producto que esté por vender. Y tiene que ver también los recursos técnicos con el proceso de administración. El proceso de administración es todo esto lo que estamos viendo ahora. O sea, cómo voy a organizar yo todos los recursos, cómo los voy a manejar, cómo me voy a manejar administrativamente con todo eso. Es decir, no sé, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de pagar la luz todos los meses? Porque ¿qué pasa si me olvido de pagar la luz de donde estoy desarrollando mi producto? Y bueno, seguramente se parará la producción, porque no hay luz, no podré encender las máquinas, ¿sí? Y bueno, todo eso tiene que ver con la administración del negocio. Organizarlo para que nunca deje de funcionar. Es uno de los temas más importantes. Otro de los recursos con los que necesitamos para trabajar es los financieros, o sea, el dinero, ¿sí? Los recursos monetarios serían. Estos recursos monetarios, cuando yo inicio un proyecto, pueden ser propios o ajenos, ¿sí? Propios quiere decir que yo pongo el dinero o yo pongo la moneda, digamos, para llevar a cabo el emprendimiento, o recursos ajenos se refiere a cuando, por ejemplo, me hago prestar plata, ya sea de un banco, de una institución financiera, de algún familiar, ¿sí? Bueno, esos son los recursos que no es muy importante porque sin dinero obviamente no podemos iniciar ningún proyecto. Tenemos los recursos físicos o materiales, bueno, que se refieren a toda la instalación que yo necesito para llevar a cabo. Supongamos que necesito una oficina administrativa y bueno, también estará dentro de estos recursos físicos. Si necesito herramientas para llevar a cabo mi proyecto. Hay un compañero que realiza servicio de turismo desde Tilcara, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál será el material o el recurso que necesitaría? Creo que él contaba con un vehículo, si no me equivoco. Entonces, ese es un material físico que él necesita para llevar a cabo su proyecto. O, por ejemplo, la compañera
que quería vender huevos. Necesita toda la instalación de un gallinero, ¿sí? Bueno, ¿dónde va a instalar ese gallinero? ¿Se puede instalar en cualquier parte? ¿Qué medidas tienen que ser? Y dentro de esas medidas del gallinero, ¿cuántas gallinas tiene la capacidad de cuántas gallinas? O sea, hay que pensar en todo eso cuando organizamos todos estos recursos. También están los materiales, muebles que necesito, las sillas, mesas, ¿sí? Las materias primas con las que voy a empezar el emprendimiento, si es mercadería reventa. Y otro recurso muy importante son los informáticos y tecnológicos. Acá tiene que ver con el soporte informático, digamos, si necesito algún programa específico para llevar a cabo mi proyecto o no, tal vez es algo que puedo prescindir. Necesito computadora, necesito impresora para mi negocio, para poder vender mi producto, y hay que ver de qué producto hablemos. Acá también tiene que ver con las redes sociales, bueno, la necesidad de tener una conexión a internet, etc. Chicos, ¿cómo vamos? Quisiera que me hagan algún comentario de lo que vamos viendo hasta ahora. De paso, tomamos. ¿Quién figura como Darío Alfredo Polo? Sí, estoy tomando agüita porque me quedé sin voz. Ustedes charlen por eso conmigo hasta que yo tome agua. Si no, charlo yo sola. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van entendiendo? Es súper aburrida esta parte, yo sé, pero sí o sí tienen que tener conocimientos, y insisto con estos conceptos previos, como para que a la hora de que ustedes lleven a cabo un emprendimiento, un negocio, lo que fuera, ya tengan una idea de qué es lo que necesitan para arrancar, ¿sí? Esta parte es re aburrida, sinceramente. Pero bueno, sí o sí lo tenemos que dar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ninguna duda? ¿Sigo entonces? Sí, a ver. Hola. A ver. Bien, profe. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué les parece importante de lo que les acabo de explicar? Digo, no sé, ¿para qué les puede llegar a servir, digamos? Hola, profe. Sí, es muy interesante todo lo que nos dijo, porque a veces nos ponemos a emprender un negocio y no tenemos en cuenta, ¿no?, todos estos recursos, nos ponemos así de a emprender y son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta para realmente, como dice usted, emprender un buen negocio y que lo podamos mantener en el tiempo, ¿no? Así que me parece muy, muy interesante, muy importante. Bien, Azucena, gracias. Así es, porque uno a veces Pero, piensa que el recurso financiero es el más importante. No sé, o sea, si no tengo plata no puedo emprender. Y a veces no sí, necesito tener capital propio para emprender, ¿no? Ahí vimos que uno de los recursos puede ser ajeno. O sea, puedo llegar a, no sé, bueno, tener, digamos, si no puedo acceder a un crédito financiero de un banco, lo que fuere, pero hay algún familiar que me pueda prestar o algún subsidio que yo pueda adquirir. Y bueno, el día de mañana, digamos, emprender, ya tengo uno de los recursos, pero tengo que ver lo demás sí o sí. Ya lo tengo que planificar en mi cabeza por lo menos, ¿sí? Y de todo esto siempre les recomiendo que vayan escribiendo, es decir, cuando agarren un emprendimiento, que escriban qué es lo que quieren hacer, qué idea tienen, con qué recursos cuentan, cómo se van a organizar, quién va a llevar a cabo tal tarea,
si por ejemplo dije eso yo me voy a encargar de hacer todo esto y bueno, en un momento seguramente me voy a volver loca porque no voy a poder con todas las funciones. Seguramente hay emprendedores que lo hacen, pero el día de mañana piensen que su negocio siempre tiene que crecer. Entonces, para el día de mañana, cuando empiecen a crecer, a crecer, a crecer, van a necesitar más recursos humanos, agrandar los procesos de producción, de ventas, de comercialización, van a tener que adquirir más productos, recursos informáticos, o sea, piensen en eso que siempre van a crecer. Entonces estos conceptos no se olviden porque son muy claves, digamos, son la base para iniciar un proyecto. Bueno, sigamos. Hasta en 15 minutos cortamos, o sea, vamos a dar una hora de clase y después consulta si quieren, para que no sea tan larga, porque aparte esto lo quiero retomar el lunes, cuando estén sus otros compañeros también. Sigamos. Dentro de los recursos, digamos, o sea, dentro de estos recursos que voy a tener, por ejemplo, dentro de los recursos humanos, si supongamos que yo contrato una persona, y bueno, le voy a tener que pagar sueldo, ¿sí? Entonces, o un estímulo o una ayuda. Cuando uno empieza con un emprendimiento y necesita de la colaboración de alguien, y bueno, siempre uno, por supuesto que la otra persona tiene que entender que ese emprendimiento recién están haciendo, entonces eh, eh, no puede ir con una remuneración pretendida, digamos, a esa persona, porque es algo seguramente que yo no podré afrontar, pero hacerle ver que si recién empieza mi emprendimiento y acordamos, digamos, un sueldo mínimo, si ese negocio crece, obviamente, siempre pensar de que le podemos mejorar el sueldo a esa persona. Bueno, ese sueldo es uno de los costos que va a tener este proyecto. Entonces está relacionado con el recurso humano. Cuando hablamos de los recursos técnicos, por ejemplo, proceso de producción, de ventas, de comercialización, hay otros costos que van a estar metidos acá. Dentro del proceso de producción, por ejemplo, y seguramente ahí voy a necesitar, por ejemplo, maquinaria para llevar a cabo la transformación de un producto. Por ejemplo, en esto de la granja, que es un ejemplo, me encantó ese proyecto, siempre lo tengo en mente, de la compañera que lo comentó. Por ejemplo, ahí el alimento para las gallinas, ese forma parte del proceso de producción. Bueno, es un costo que yo tengo que considerar también. Dentro de los materiales físicos, por ejemplo, la instalación de esa granja y seguramente, ¿qué necesito? Bueno, alambre, o no sé con qué se hace exactamente, con una, ¿cómo se llama? Es alambrado, ¿no es cierto? Con el que se cierra, digamos, la granja sería. Depende de qué se haga, pero bueno, yo me imagino, por ejemplo, un alambrado puede ser, o chapas, no sé qué más puede llegar a necesitar. Bueno, todos esos materiales físicos, ese costo de esos materiales físicos van a estar dentro de estos recursos materiales físicos. Dentro de los informáticos y tecnológicos, y bueno, va a estar el costo, por ejemplo, de pagar todos los meses el abono de internet. Bueno, todos esos costos vayan teniéndolo en cuenta. Y es lo que pasamos a hablar ahora. Los costos, ¿qué son? Justamente los costos van a formar parte de los recursos que necesitamos para producir o vender los productos y servicios que vamos a ofrecer. Para que un emprendimiento subsista en el tiempo, o sea, crezca y sobreviva, digamos, es necesario que los ingresos que obtenga ese emprendimiento superen a los costos para que sea rentable, digamos, ¿sí? Justamente para que continúe la rueda, ¿sí? De la producción, de la venta. Si hay ingresos, voy a poder volver a producir y así. Bueno, hay distintos costos. Y es importante, necesito que entiendan estos conceptos de costos, ¿sí? Hay costos que los llamamos fijos y hay costos que los llamamos variables.
Luego hay otros costos que son de producción y otros costos de comercialización, administración y financiación. De acá de estos, los más importantes que necesito, digamos, que visualicen y que entiendan son los costos fijos y variables. ¿Cuáles son los fijos? La misma palabra le está diciendo, los que se mantienen inalterables durante un periodo de tiempo, ¿sí? Que no van a cambiar, digamos, no me va a cambiar el costo de ese concepto, digamos, durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, si lo analizamos dentro de un año, no va a cambiar, se va a mantener fijo en todo el año. No sé, y por ejemplo, puede ser el alquiler. Supongamos que yo alquilo un local, ¿sí? Para poner mi negocio. Y bueno, a lo mejor el alquiler esté inalterable en todo el año. Generalmente cambian cada 6 meses, pero bueno, depende, digamos, depende de la contratación del alquiler. Es decir, que este costo fijo no va a depender del nivel de venta. ¿Por qué digo que no va a depender del nivel de venta? Porque siempre va a ser fijo, digamos, no depende de ningún otro concepto, no depende ni de las ventas, ni de la producción, ni de nada, siempre fijo. Yo el alquiler, venda una unidad o venda 5.000 unidades, siempre al dueño del local le voy a tener que pagar supongamos que salga 10.000 pesos todos los meses el alquiler y bueno, le voy a tener que pagar los 10.000 pesos, así venda una o 5.000 unidades, no importa. Por eso es fijo, porque no depende de otros factores. En cambio, los costos variables sí se modifican conforme varían las ventas. Por ejemplo, este insumo que yo le digo para las gallinas, ¿sí? Si hay más gallinas, va a haber más producción, digamos, seguramente voy a obtener más huevos, pero también voy a tener que comprar más alimentos para las gallinas. Ese es un costo variable, ¿sí? Salvo que mantenga las cantidades de gallinas en el año y bueno, todas coman la misma cantidad o por lo menos se mantenga, digamos, medio fijo el consumo de ese alimento en el año y bueno, puede ser, hay que ver, digamos. O por ejemplo, cuando hablamos de las comisiones por ventas, en el caso de un local, digamos, que vende ropa, generalmente a las vendedoras, en ciertas épocas del año, cuando hay poca venta, se le paga comisiones de venta como para incentivarla a la vendedora y bueno, que venda, digamos, productos. Esas comisiones siempre varían en un porcentaje conforme a las ventas. Por ejemplo, no sé, comisiones de un 2% de las ventas, por ejemplo. Entonces, si este mes vendimos 10.000 y bueno, el 2% de eso, esa será mi comisión este mes. El mes que viene, si vendimos 20.000, y bueno, será el 2% de los 20.000. O sea, va a variar según aumenten o disminuyan las ventas. Por otro lado, los costos de producción tienen que ver con aquellos costos que hacen desde que ingresa la materia prima, digamos, al proceso productivo, hasta que se transforma en un producto terminado, o sea, hasta que sale a la venta, ¿sí? Entonces, durante todo ese proceso productivo, todos esos costos que yo tenga incorporado en el proceso productivo van a formar parte de los costos de producción. Luego llamamos al resto de los costos, por ejemplo, de comercialización, de administración y de financiación, son los que no tienen que ver con la producción. O sea, los que quedan fuera. Una vez que terminé de transformar mi producto, o sea, ya está para la venta, todos los costos que tenga por fuera de ese proceso productivo van a estar dentro de esta bolsa de costos de comercialización, administración y financiación. Por ejemplo, el costo del flete para transportar mi producto a los centros urbanos, ¿sí? O el empaque, el packaging, ¿sí? La etiqueta, todos esos gastos, digamos, de empaque del producto son gastos de comercialización. Gastos bancarios, supongamos que tengo una cuenta y bueno, el banco me cobra comisiones por venta, comisiones bancarias por mantenimiento de la cuenta, bueno, ese es un gasto de administración. La luz de oficina, ese gasto tiene que ver con la administración, porque la oficina es de la administración. Y bueno, ese gasto, la luz, se imputaría dentro del costo de administración. Bien.
Y acá les traigo otros conceptos que son un poco medio complicaditos, pero necesito que los entiendan. Todo emprendimiento, digamos, va a tener un volumen de ventas, ¿sí? Y un volumen de costos, ¿sí? Bueno, yo necesito saber cuánto es el margen de contribución que me deja ese producto para ver si es rentable o no. Para eso me sirve conocer este concepto de margen de contribución. Entonces, el margen de contribución es el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. O sea, del nivel de venta que yo tenga, tengo que ver qué costos variables tiene ese producto y si me queda un exceso, hay un margen de contribución. Si es negativo, no hay margen de contribución, o sea, ese producto me está dando pérdida, ¿sí? Entonces, si hay exceso, hay un margen de contribución. Ese exceso además tiene que cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia que yo quiera, que yo esté pretendiendo ganar, digamos, con mi emprendimiento. Porque yo no voy a, o sea, no pensemos en que yo no voy a llevar a cabo un emprendimiento para salir, digamos, sin ganar nada, digamos, ¿sí? Lo hago para obtener una rentabilidad, una ganancia, una utilidad. Puede ser que en los primeros meses, en los primeros tiempos, digamos, del emprendimiento, se pase eso, digamos, de que no obtenga ganancia y bueno, es porque el producto recién se está conociendo, porque yo recién me estoy incorporando al mercado, porque cuando inicio un proyecto, tengo muchos gastos en inversión, digamos, pero tengo que ir recuperando con el tiempo. Este análisis de margen de contribución es una vez que ya el producto esté instalado en el mercado. Entonces, hay que ver si me conviene seguir vendiendo ese producto o no, o me dedico a otra cosa directamente, ¿sí? Hay que analizar esto. Para eso es este concepto. Entonces, el margen de contribución me va a permitir determinar cuánto está contribuyendo un determinado producto al emprendimiento. De tal manera que se puede identificar en qué medida es rentable con la producción del mismo. Porque si no es rentable y no, como les decía, no me conviene seguir produciéndolo. Por ahí me conviene dedicarme a otro producto u otra cosa. ¿Sí? Por fórmula, digamos, lo obtengo así. Es muy fácil. Los ingresos que obtengo con mi producto, de resto los costos variables y eso me va a dar el margen de contribución. Otro concepto asociado a este margen de contribución es el que llamamos en la jerga el punto de equilibrio. ¿A qué le llamamos el punto de equilibrio? Es aquel nivel de ventas que me va a permitir cubrir todos los costos, ¿sí? Cuando recuerden cuáles eran los costos fijos y los variables que tenía un producto. Los fijos son los que se mantenían fijos, inalterables durante un periodo de tiempo, y los variables son los que varían con el nivel de ventas. Tenemos dos puntos de equilibrio. El económico es ese, el que me va a permitir cubrir todos los costos, fijos y variables. Y el punto de equilibrio financiero es aquel nivel de ventas que además de cubrirme todos los costos, me va a cubrir la utilidad deseada que quiere el emprendedor. Y ustedes me dirán, ¿para qué quiero todo esto? Digamos, ¿para qué quiero saber? Ahora viene un ejemplo que les va a clarificar en la cabeza, digamos, más de lo que yo les estoy explicando. Miren, en este ejemplo, fíjense, tengo opción 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera fila tengo las unidades. O sea, es un emprendimiento que, por ejemplo, en la opción 1 produjo 3.000 unidades, en la opción 2 4.000 unidades, en la opción 5.000, en la opción 3 5.000 unidades, 6.000 y 7.000. ¿Bien? Vamos a suponer que el precio de venta de ese producto es 200 pesos. Es cualquier producto, estos números son inventados claramente. Entonces, la venta total, ¿cómo se obtiene? 3.000 unidades por 200 pesos, quiere decir que ese mes, supongamos que sea esto en un mes, son las ventas totales de ese mes 600 pesos. En la opción 2, como son 4.000 unidades, las ventas totales son 800 pesos. Y así. En la 3.000, 1.000.000. En la opción 4, 1.200.000. Y en la opción 5, 1.400.000. ¿Hasta ahí me siguen?
Vamos bien. Por otro lado, tengo los costos variables de ese producto, o sea, cuánto me cuesta producirlo a ese bien. Y bueno, me cuesta 100 pesos por cada unidad de ese producto. Es decir, el costo variable total va a ser las 3.000 unidades por los 100 pesos. ¿Sí? Ahí voy. Quiere decir que tiene un costo total en la opción 1 de 300.000. En la opción 2 de 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Fíjense en cuánto es el margen de contribución. ¿Se acuerdan a qué le llamamos margen de contribución? Era los ingresos totales menos los costos variables. Entonces, el margen de contribución, ¿a qué va a ser igual? A los ingresos totales, o sea, las ventas totales, 600.000, menos, en la opción 1, ¿no? Menos costo variable, 300.000. ¿Cuánto es el margen de contribución que me está dejando ese producto? 300.000 pesos. ¿Bien? Pero, fíjense más abajo, tengo una línea de costos fijos. Como es costos fijos, o sea, no va a depender del nivel de ventas, así yo venda 3.000 unidades, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, los costos fijos van a ser los mismos. O sea, 500.000 para todas las opciones. Fíjense en la opción 1. Yo tenía un margen de contribución de 300.000 pesos. Pero los costos fijos son más altos, son 500.000. Quiere decir que me está dando ese producto en ese mes 200.000 pesos de pérdida. ¿Sí? O sea, no llego a recuperar con ese margen. Si bien el margen en contribución es positivo, no me estaría alcanzando para cubrir los costos fijos. Al contrario, estoy perdiendo 200.000 pesos. Y además, si yo quisiera, o sea, si pienso en tener una utilidad deseada, la utilidad deseada es lo que yo quiero ganar con mi emprendimiento. O sea, yo hoy pongo un negocio de ropa y quiero que todos los meses a mí me reporte ganancia de 100.000, cualquier número, pero bueno, 100.000 pesos es utilidad deseada que yo quiero como emprendedor. Es como llamarlo, como si fuera mi sueldo, digamos, que yo voy a ganar por ser el emprendedor de ese negocio. ¿Sí? Es lo que yo pretendo ganar. Bueno, quiero ganar 100.000 o que me deje ese negocio 100.000 pesos todos los meses. Bueno, fíjense, ni siquiera en la opción 1 ni siquiera llego a cubrir los costos fijos, menos voy a cubrir la utilidad deseada. O sea que ahí tengo una pérdida total de 300.000. En la opción 2 tengo unas ventas de 800.000 y costos variables de 400.000. Es decir, un margen de contribución de 400.000. O sea, la mitad de las ventas. Y tengo unos costos fijos de 500. Recuerden que los costos fijos siempre el mismo. Y bueno, ahí tengo una utilidad o pérdida de 100.000 pesos. Es menos que la anterior. Pero fíjense cuánto tengo que vender. 4.000 unidades para perder menos, digamos. Cuando este emprendedor venda 5.000 unidades, va a obtener 1.000.000 de ventas. Y tiene 500.000 de costos variables. Quiere decir que el margen de contribución que le deja el negocio es de 500.000. Menos los costos fijos, fíjense en que ahí la utilidad o pérdida es cero. ¿Qué quiere decir? Que con el 1.000.000 de ventas que tiene llega a cubrir todos los costos variables y los costos fijos. O sea, ahí no gana ni pierde. Es como que todo lo que vendió lo utilizó para pagar todos esos costos. Pero tampoco me alcanza para cubrir mi utilidad deseada. Fíjense que el último punto en la utilidad o pérdida financiera me da 100.000. Porque por más que llego a cubrir todos mis costos, no me alcanza para mi utilidad deseada. En cambio, cuando me posiciono en las 6.000 unidades, llego a vender 1.200.000. Y tengo costos variables por 600.000. Me dejo un margen de contribución de 600.000 pesos. Esos 600.000 superan los costos fijos de 500.000, o sea que me dejo una ganancia, recién ahí me está dejando ganancia el negocio de 100.000 pesos. Pero esos 100.000 pesos
esa ganancia en realidad que yo estoy obteniendo, en realidad viene a cubrir mi utilidad deseada. Es decir, que vuelvo a tener 0 de utilidad en el último punto. Pero bueno, por lo menos ya recuperé todos los costos fijos y me alcanza para pagarme mi sueldo, por decirlo así, de alguna manera. Y en la última opción, 7.000 unidades, fíjense en que sí, recupero todos los costos y además puedo pagarme mi sueldo de 100.000 y además me queda una ganancia de 100.000 más en mano. Es decir, que este negocio, para que sea rentable, tiene que acercarse o por lo menos vender de 6.000 unidades en adelante. ¿Sí? Para que yo por lo menos todos los meses pueda cobrar esos 100.000 que pretendo. De 6.000 en adelante va a ser rentable. Si me ubico en menos unidades, siempre todos los meses voy a estar perdiendo. ¿Entendieron el ejemplo, chicos? Vamos a llegar hasta acá. Sí, profe, pero ¿podría explicar de nuevo, profe? Háblame un poquito más alto que no te escuché nada. Sí, profe, o sea, el tema del cuadro, Sí, ¿podría explicar de nuevo? sí, ¿cómo no? Vamos por opción, así es más fácil. Nos posicionemos en la opción 1, que es la primer columna. ¿Sí? En la opción 1 yo vendo 3.000 unidades. Fíjense que el precio de venta siempre es el mismo. O sea, esta es una situación donde ese producto se vende a 200 pesos todos los meses. Entonces, en la opción 1 yo vendo 3.000 unidades a 200 pesos, lo cual las ventas, si yo multiplico 3.000 unidades por 200 pesos, me da 600.000 pesos de venta. Esa es la venta que yo obtengo en la opción 1. Menos los costos variables, que son 100 pesos por unidad, quiere decir que los costos variables totales son 300.000. Ese producto ahí me está dejando un margen de contribución de 300.000. O sea, ventas totales menos costos variables me da el margen de contribución, que son 300.000 pesos. Pero mis costos fijos, los costos fijos de este negocio, por ejemplo, no sé, en costo fijo puedo tener el alquiler de mi local. ¿Qué más puedo tener? A ver, que sea fijo. Déjenme pensar. A ver, ustedes denme un ejemplo de sus emprendimientos que piensen que sean costos fijos. ¿Qué más puede ser costo fijo? En los costos fijos no pueden Sueldo de los empleados. El sueldo de los empleados se puede considerar fijo. Pasa que últimamente como que hubo, según los convenios colectivos, como que hubo como 3 aumentos en el año. Por eso es como que no es tan fijo, digamos, ¿sí? Porque tiene incrementos en el año. Piensen ustedes que piensen que este análisis ustedes lo tienen que hacer más o menos para un año, para que ustedes analicen cuánto van a vender en el año y si ese producto le es rentable o no en el año. ¿Bien? Entonces, por ahí los sueldos pueden entrar dentro de los costos fijos, depende por eso de qué importes hablemos. Estaría bien el ejemplo, podría ir acá. Profe, Bien, profe. impuestos. Los impuestos, por ejemplo, el monotributo sí es fijo, porque todos los meses, generalmente es justo, el monotributo dura un año con ese importe. Generalmente lo modifican año a año. Así que estaría bien dentro de los costos fijos. Recuerden que los costos fijos no van a depender de la cantidad de ventas que yo haga, de unidades vendidas. Si yo vendo 3.000 o vendo 7.000, siempre van a ser los mismos costos fijos. ¿Bien? Entonces, en la opción 1, cuando yo tenía un margen de contribución de 300.000, ahí podría parecer engañoso que diga, ay, qué bueno, mi producto me está dejando 300.000 pesos de ganancia. Y no, pará un poco, analizá qué pasa con los costos fijos, porque ahí te estás olvidando qué pasa con los costos fijos. Vos tenés que recuperar todos tus costos, no solo los costos variables, sino también los fijos, los que tenés todos los meses.
Entonces, este margen de contribución de 300.000 no llega a superar, no llega a alcanzar, no llega a cubrir los 500.000 pesos de costo fijo. Al contrario, tengo una pérdida de 200.000, que seguramente esos 200.000 o nada, pedí prestado o saqué plata de mi bolsillo y nada. Todo eso lo tengo que recuperar después a futuro. Generalmente cuando uno empieza un emprendimiento pasa esto, de que hay muchos costos justamente porque estoy invirtiendo y bueno, no estoy vendiendo mucho porque recién es un producto nuevo, todavía no tengo un buen marketing, ¿sí? O sea, es cuando uno inicia. Este análisis, por eso les decía yo, piénsenlo una vez que empezaron el emprendimiento y estén más estables en el mercado, ¿sí? Para eso le va a servir esto de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo con mi producto o no? Por ahí no me sirve continuar y lo dejo de lado y me dedico a otra cosa, ¿sí? Bien. En la opción 2 pasa lo mismo, o sea, sigo obteniendo pérdidas. En la opción 3, ya ahí es como que estoy más estable. Mi margen de contribución de 500.000, cuando yo venda 5.000 unidades, me permiten recuperar los costos fijos. O sea, ahí no, ni gano ni pierdo. Mi margen de contribución llega a cubrir los costos fijos, entonces me queda en cero. No perdí ni gané, pero por lo menos cubrí todos mis costos. Ahora, ¿qué me está faltando ahí en la opción 3? Cubrir lo que yo pretendo ganar con mi negocio. ¿Sí? Ustedes pónganse una meta. A ver, no cuando llevemos a cabo un emprendimiento, eso pasa mucho, digamos, en estos emprendimientos chicos. No sé, contamos con, bueno, necesito tanto en materiales, tanta plata. Necesito pagarle al que va a hacer la publicidad tanta plata. Necesito pagar el alquiler, tanta plata. Hago todo un listado de costos, pero resulta que me olvido de mi mano de obra, de mi tiempo, o sea, todo lo que yo le dedico a ese emprendimiento. Bueno, piensen, pónganle un valor a eso, que viene a ser ese concepto que dice utilidad deseada. Es lo que ustedes pretenden ganar con ese emprendimiento. O sea, no trabajemos gratis para el resto. Pensemos que este negocio me tiene que dejar plata a mí, para mí, digamos, personal, como si fuera mi sueldo, digamos, ¿sí? Eso pasa en la opción 4. Recién ahí, con 6.000 unidades vendidas, puedo cubrir todo, cubrir los costos fijos y cubrir esa utilidad que yo pretendo. Es como que salgo ahí sin ganar, también sin perder, digamos. Cubro todo y me llevo mi parte y ya está. Pero fíjense que no le deja plata al negocio para seguir invirtiendo. ¿Bien? En cambio, en la opción 5 sí, ya tengo 100.000 pesos de superávit al final, que eso sí, fíjense que esos 100.000 pesos, por ejemplo, ustedes los pueden poner, no sé, les doy un ejemplo, por ejemplo, un plazo fijo, no sé, una tontería así les digo, pero para que no se siga devaluando, porque hay tanta inflación hoy por hoy, y bueno, sabes que en vez de perder esos 100.000, los pongo en el banco en un plazo fijo, o compro dólares, o sabes qué, adelanto la compra de los bienes, de los insumos que necesito para dentro de 2, 3 meses, o sea, me estoqueo. Ustedes tienen que ver cómo van a invertir esos 100.000 pesos, ¿sí? Alfredo, ¿te quedó ahí más claro? Alfredo creo que era, ¿no? Sí, profe. Sí, ahora quedó más claro. Gracias. No, de nada. Los escucho a los demás. Profe. Hola, profe, sí se entendió bien. Bueno, buenísimo. Fíjense, ustedes cuando lleven a cabo un emprendimiento, estos son escenarios, digamos, que yo hago, ¿sí? No sé, me pongo en la cabeza, digo, en la opción 1, bueno, voy a vender tantas unidades, en la opción 2 tanto, en la tercera tanto y así. Entonces, ¿para qué me sirve hacer todo este cuadrito? Para más o menos tener una idea de cuál va a ser mi punto de equilibrio. Acuérdense que, ¿qué había dicho yo? El punto de equilibrio va a ser aquel nivel de ventas que me permita cubrir los costos fijos y variables. Pero además yo quiero el punto de equilibrio financiero, no solo me interesa el económico, ¿sí?
O sea, cubrir los costos fijos, pero además también lo que yo pretendo ganar con ese emprendimiento. Entonces siempre apunten ustedes al punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero se obtiene acá en la opción 4, cuando cubro todos los costos fijos más mi utilidad deseada. Eso me gustaría que ustedes hagan como un caso hipotético de su emprendimiento, lo que estarían llevando a cabo. Piensen qué gastos tienen, qué costos está llevando o tienen en su emprendimiento. Háganse un listadito y bueno, ahí vean qué es fijo para ustedes, qué es variable para ustedes, más o menos en qué nivel de venta están. Entonces, para que ya vayan analizando esto de, ¿cómo se llama? De ver si les es rentable o no. Y para aquellos que van a emprender, ya tienen idea de cómo hacer este análisis, ¿sí? Previo. ¿Alguna duda, chicos? ¿O algún comentario que me quieran hacer? Esto lo vamos a volver a repasar un poquito el lunes para, como les dije, en realidad los lunes son las clases. Yo hoy quería adelantarme un poquito para que, digamos, aprovechar, digamos, todo este tiempo en el que estamos conectados. Lo vamos a volver a repasar el lunes y aparte van a estar otros compañeros. No sé si la modalidad del curso les requiere o les exige a ustedes trabajos prácticos. Eso no me acuerdo, ya lo voy a ver con Aldana. Pero bueno, si les damos va a ser algo sencillo. Me gustaría que ya vayan pensando en esto de los costos que tienen su emprendimiento, ¿sí? Así de tal manera que ya se vayan amigando con estos conceptos, ¿sí? Primero, pensar qué recursos tienen con qué recursos cuentan ustedes y los clasifiquen según lo que vimos hoy. Financieros, técnicos, informáticos, humanos, etcétera. Y después veamos el tema de los costos. ¿Cuáles serían costos fijos? ¿Cuáles serían costos variables? Vayan pensándolo, vayan anotándolo. Y si hay alguna actividad práctica, vamos a trabajar sobre eso. Pablo, ¿vos me querías decir algo? Sí, profe, por ahí me quedó un poco la duda del tema de los costos fijos en el caso de un emprendimiento que sea un servicio, Sí. porque por ahí varía mucho el tema de, en mi caso que yo quiero hacer el tema de traslado con vehículos, por ahí la nafta, los mantenimientos, eso entraría dentro de los... El mantenimiento del vehículo para mí es un costo fijo tuyo, porque si bien no es algo que lo vas a tener todos los meses, lo tenés en el año. Vos pensá cuántas veces tu vehículo necesita mantenimiento. Supongamos que sea 3 veces al año. Bueno, suma esas 3 veces en el año, ¿cuánto te da? No sé, supongamos 25.000 en este mes, 25.000 dentro de 3 meses, 25.000 a fin de año. Bueno, suma todo eso y todo eso te va a dar el costo fijo de mantenimiento del vehículo. Por ejemplo, las ruedas, ¿cada cuánto le cambias? En eso también pensá, ¿sí? ¿Cuánto es? Saca un promedio de cuánto te saldrían las ruedas. No sé si es algo que se cambia todos los años, no tengo idea. Te digo algo así por decir. Las ruedas, el mantenimiento. Cuando digo mantenimiento me refiero al service, bueno, no sé, el tema de los frenos, cada cuánto le haces, o sea, todas esas cosas que el mantenimiento del vehículo es algo caro, pero que sería para mí algo fijo porque no depende, o sea, si bien obviamente va a estar asociado a que si haces más viaje, más desgaste va a tener tu vehículo, seguramente más mantenimiento le va a tener que hacer más seguido, pero no es algo que está directamente relacionado, digamos. No sé cómo lo venís manejando por ahora, digamos, a eso. Sí, justamente esa era la duda, porque por ahí los mantenimientos, como bien decía, con la inflación que tenemos, por ahí varían de aquí a 2 meses, de aquí a un mes, y son montos bastante amplios por el tema de que el mantenimiento en sí es caro. Claro. Por ahí en ese sentido me quedó un poco la duda porque
al variar el precio, no sé si ya es un costo fijo o es un costo variable. Este análisis que nosotros hacemos es bajo un supuesto de que los costos, del precio de venta, perdón, es el mismo en el año. Yo en este caso, en el ejemplo, fíjate que arriba dice precio por venta 200 pesos. O sea, estoy suponiendo que en el año el promedio de ese producto me va a salir 200 pesos. Bueno, vos en tu caso serían el precio por viaje sería, ¿no? ¿Cuánto es más o menos en promedio en el año? Al menos un estimativo vas a tener de cuántos viajes necesitas para cubrir tus costos. Costos variables, y ahí a ver qué tenés, el combustible, me parece que es variable, que varía según... Claro, sí, combustible también. Claro. Costos variables tendría el combustible. ¿Qué otro costo necesitas? ¿Qué otro costo tenés, digo? El mantenimiento del vehículo ya dijimos. Combustible. Sí, ahora pensando ya en la formalización, también sería el tema de las habilitaciones, los impuestos. El monotributo. El monotributo es Exactamente. algo fijo todos los meses, o sea que eso tenés que sumarlo en el año, cuánto te va a dar lo que vos vas a pagar en 12 meses. La habilitación, por ejemplo, como es un servicio, no sé si es una habilitación municipal lo que necesitas, habría que averiguar, no sé si ya más o menos averiguaste, pero de todas maneras las habilitaciones municipales se pagan una vez al año, tengo entendido. O sea que eso sería un costo al inicio del proyecto nada más, después no lo tenés. Sí, en este caso creo que en el municipio se paga cada 3 meses Ajá. y después en la provincia cada año, porque como no voy a trabajar solamente en la localidad, también te piden una habilitación provincial. Bien. Otro de los costos podemos sumar este de las redes sociales. Vieron que hay formas de hacer publicidad gratuita, pero hay otras que hay que pagar. Entonces, si es con, digamos, para pagar, bueno, ¿cuánto me sale todos los meses pagar esa publicidad? ¿Qué otro costo, por ejemplo? Cuando es servicio es como más complicado pensarlo, digamos, porque es como que tenés cosas ocultas ahí, pero siempre surgen costos. Nada más que tenés que, por eso digo, es muy bueno ir anotando, porque cuando vos vas anotando, después te acordás de que, me faltó tal cosa, lo vas y lo anotas y así, hasta que ya tenés todo un listado de costos y siempre surgen cosas, siempre, porque dentro de los costos también recomiendo, dentro de los costos fijos, que siempre consideren un costo por un caso eventual, por algo que les pase, digamos. Bueno, un costo fijo que tenés vos también, Pablo, es el seguro del vehículo. Eso es Sí, fijo todos exactamente. los meses, seguro. Así que cuando digo fijo, no es que es algo, es fijo en cuanto al monto, no en cuanto al concepto de que tengo todos los meses el mismo pago, digamos, ¿no? A ver si, capaz que ahí no soy clara. Yo el seguro pago todos los meses, pero si el seguro, el importe del seguro, ya por, no sé, yo sé que me van a cambiar el monto cada 3 meses, bueno, es un costo variable, porque vos sabés que va a ir variando todos los meses, cada 3 meses. O sea, el concepto de costo variable o fijo tiene que ver con el monto de ese costo. Por supuesto que acá hacemos la suposición, acá que no estamos teniendo en cuenta primero inflación. Nosotros sabemos que la inflación, no sé, todos los meses hay un 3% de inflación. O sea que este precio de venta de 200, el mes que viene ya va a ser un poquito más, perdón, un poquito más, el otro mes que viene un 3% más y así. O sea que en el año más o menos está haciendo un 40% de inflación. O sea, acá en esta suposición no lo estamos teniendo en cuenta, porque este es como un análisis de escenario, más o menos para que me dé una idea a mí cuánto es lo que yo tengo que vender, por lo menos para recuperar esos costos, ¿sí? Pero bueno, ustedes a la hora de determinar el precio de venta tengan en cuenta todos estos factores, de que si a mí me suben los costos fijos, costos variables,
Y bueno, yo también voy a tener que ir incrementando en el costo de mi producto o de mi servicio en el caso tuyo. Bien, Ángel, creo que ahí se aclara un poco más. Sí, anoten, como les digo, hagan ese ejercicio de anotarse con qué recursos cuentan, con esa clasificación que vimos, que está acá. Esto yo se los voy a pasar, ¿no? Así que quédense tranquilos. Esto, qué clasificación tienen sus recursos. Y después esto de cuáles son costos fijos y variables. Eso es lo que más me interesa, no tanto los otros costos. Se lo expliqué más o menos para que tengan idea de qué se trata, pero lo importante acá son los costos fijos y que son costos variables. Y de ahí háganse este simulacro, digamos, cuánto su situación hoy, digamos, cómo sería, cuántos, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuántos viajes necesitaría él para cubrir todos los costos que tiene. En tu caso, si vos haces viajes locales, digamos, dentro de Tilcara, o haces viajes a otras zonas, este análisis lo tendrías que hacerte un cuadro para, por ejemplo, viajes locales y otros viajes a otras provincias. Supongamos que vas a otras provincias. Porque los costos no van a ser los mismos. Claro, exactamente, sí, sí, serían distintos análisis. Claro, este cuadro o este análisis de margen de contribución se hace por cada producto. O sea, yo puedo estar vendiendo 5 productos dentro de mi negocio. Si de los 5 productos, 2 me están dejando rentabilidad, y bueno, yo me voy a dedicar a esos 2 productos. ¿Sí? Los otros 3 voy a pensar si los sigo manteniendo o por ahí me conviene no venderlos directamente. Este análisis de margen de contribución siempre les conviene hacerlo por producto. Pensarlo por producto para ver si es rentable o no, si me está dejando ganancia o pérdida. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos vemos el lunes a la misma hora, a las 6:30. Le estaré mandando el link. Y este material de la clase no hemos terminado, me faltan una par de filminas, pero como les digo, les paso igual. Así ya el lunes tienen. Vamos a repasar todos estos conceptos que vimos. Y vamos a terminar de ver lo que sigue a continuación es tema precio, digamos, hablar un poco de cómo se determinan los precios, qué tienen que considerar, hablar un poco del precio justo, digamos, a qué se considera un precio justo, y ahí terminaba la clase, ¿sí? La de hoy. Como no hemos llegado, no hay drama, seguimos el lunes, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos, pasen un buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos, chau, chau. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chicos.